Romanos 10, 17. Está escrito que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. O si la toma usted, si la encuentra, la lee. Romanos 10, 17. ¿De dónde viene la fe? Pues de la palabra de Dios. Así pues, la fe nace. Usted corre mucho, niña. Pero es que está flaquita, porque corre mucho. No corra. Otra vez. Así pues, la fe nace. La fe nace. A ver cómo nace. ¿Y por qué no ha nacido en su hogar? ¿Y por qué no ha nacido en sus hijos? ¿Y por qué no ha nacido en los seminarios? ¿Y por qué no ha nacido en los curas? ¿Y por qué no ha nacido en los obispos? ¿Y por qué no ha nacido en los grupos de apostolado? Porque la fe nace de una proclamación. De una proclamación. ¿Y qué es lo que se proclama? Y lo que se proclama. Y lo que se proclama, lo que se enseña, lo que se dice, es el mensaje cristiano. Es el mensaje cristiano, la palabra de Cristo, el mensaje. Lo que yo les he dicho a ustedes en la oscuridad, díganlo a plena luz. De ahí nace la fe. Miren, queridos hermanos, fíjense una cosa. A veces queremos predicar y predicamos cosas bonitas, pero que no es palabra de Dios. Valores, pero que no son palabras de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Estamos enseñando a la gente cosas para que la gente sea buena. Y con eso nos conformamos. Ustedes y yo no buscamos ser buenos. Buscamos ser santos. Y ser santo es buscar la salvación. Y por eso entonces ustedes verán, usted se queda aquí, usted síganme leyendo con Mateo, donde dice, ¿de qué digo? San Lucas que estaba leyendo, San Lucas que estaba leyendo. A ver, la semilla del reino que cayó en el camino. ¿Se acuerdan? Lucas 8, ya vamos en el 13. Vamos a jugar con las citas, ¿no? Así que no las pierdas. 8, 13. Ya vamos vamos en el 12. Lo que cayó en el camino es aquello que escuchan la palabra, pero viene el diablo y le roba la palabra para que no. Léalo de nuevo. Los de sobre la piedra. No, señor. Del camino. El 12. Y los de junto al camino. Y lo de junto al camino como que le está cayendo en la llaga. Como que le está doliendo porque ya quiso pasar a la roca. Y lo del camino. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Y por qué le quita de su corazón la palabra? ¿Para qué? Para que no crean. Para que no crean. ¿Estamos claros? Ahora, ¿y por qué el diablo no le interesa que ustedes crean en la palabra? Por lo que viene, doña Lupa, pongan la lupa, háganle zoom. Para que no crean y se salven. La palabra de Dios nos lleva con seguridad a una meta final dichosa. ¿Cómo se llama esa meta final dichosa? La salvación. Y el diablo sabe que si usted lee la palabra va a tener fe. Y esa fe lo va a llevar a la... ¿Y por qué? Porque la palabra es la revelación de lo bueno, de lo malo, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, de lo que hay más allá, de cómo ser santos, se nos revela. Y usted y yo, cuando escuchamos la revelación, nos disponemos a aceptarlo y a creerlo. Entonces activamos la fe. ¿Y qué tenemos como premio? ¿Y cuál será la meta final? La salvación. ¿Lo sabe el diablo o no lo sabe? Sí. El problema es que los católicos no lo saben.
El diablo sí, pero los católicos no. Si ustedes creyeran esta palabra, ustedes deberían comenzar, si no han comenzado, nunca es tarde. Deberían, si ustedes hoy creen en la revelación que Jesús viene a traernos, deberían comenzar hoy a leer la palabra de Dios. No importa que sea a oscuras, no importa, pero que lea la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que brote la fe. Y de ahí yo esté seguro que voy a alcanzar la salvación. Por eso yo vengo a predicarles hoy la palabra de Dios, para que ustedes crean. Y creyendo, se salve. De modo que nos volvemos a ver entre unos 200 años. Pero no aquí. Allá. Pero nos vamos a ver en el cielo los que quisieron creer en la... Y los que se hicieron los locos y no quisieron leer la palabra, los veremos de lejos llorando allá en el infierno. Y bueno, sufran por tonto, porque no quiso creer en la palabra. Se dejó robar la palabra de él. Porque el Señor, en primer lugar, regó la semilla en el camino. Nos dio a nosotros. Y nosotros fuimos los primeros en escuchar la palabra. Somos los primeros y somos los encargados de... Pero viene el diablo y nos da sueño para leer la palabra, nos da pereza, está anticuada la palabra, cuesta mucho, es muy difícil. Ay, comenzar, ¿cómo voy a comenzar yo si hasta ahora, si ya tengo 50 años, cómo voy a comenzar a los 50? ¿Cómo voy a comenzar a los 80? Eso es muy difícil. Y ya no quiero, y el diablo me roba la palabra para que yo no crea ni me salve. Reto a todos los católicos que me están escuchando. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios y a no dejárnosla robar por el diablo. A mantenerla en mi hogar, llueva, truene, relampaguee. Yo tengo que leer la palabra de Dios, aunque sea la del día. Porque la palabra de Dios es la revelación y yo tengo que responder con positivamente. Abierto el corazón. Creo en su palabra. Pero papá sabía que esa palabra es una semilla que se siembra. Niña, Marcos capítulo 4, versículo 26. Venga para acá.